Hola, en este video vamos a ver las características del movimiento rectilíneo uniforme, fórmulas y algunos ejemplos. Al final del video anterior vimos que cuando la trayectoria es una línea recta decimos que es rectilínea. Entonces llamamos movimiento rectilíneo al movimiento que realiza una partícula que se mueve en línea recta. Por ahora vamos a trabajar con movimientos de este tipo. A su vez, el movimiento rectilíneo puede ser uniforme o uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque la velocidad es constante, es decir, que la partícula que se mueve en línea recta recorre distancias iguales en tiempos iguales. Mantiene siempre la misma velocidad durante todo su trayecto, ¿sí? En cambio, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad puede aumentar o disminuir, no es constante, sino que es variable. En el caso en el que aumente, entonces decimos que es acelerado, y en el caso en el que disminuya, decimos que es desacelerado. Con respecto a la aceleración, que nos indica el cambio de velocidad, en el movimiento rectilíneo uniforme es cero, no hay aceleración. La partícula ni acelera ni frena, sino que mantiene su rapidez constante. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es positiva, es mayor a cero. Y en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, la aceleración es negativa, es menor que cero. Comenzaremos trabajando con el movimiento rectilíneo uniforme, conocido también como MRU por sus iniciales. Entonces, como ya dijimos, es aquel en el que el objeto se mueve con velocidad constante, describiendo una trayectoria recta. La aceleración es nula, ¿sí? Es cero. La velocidad, la cual representamos con la letra b, va a ser igual al cociente, la división, ¿sí?, entre la distancia recorrida, la cual representamos con la letra d, y el tiempo que demora en recorrer dicha distancia, el cual representamos con la letra t. A partir de esta ecuación podemos despejar la distancia. El tiempo que está dividiendo lo pasamos multiplicando y nos queda que la distancia es igual al producto entre la velocidad y el tiempo. También podemos despejar el tiempo. La velocidad está multiplicando, la pasamos dividiendo y nos queda que el tiempo es igual al cociente entre la distancia y la velocidad. Estas tres expresiones vamos a utilizar en problemas de movimiento rectilíneo uniforme en los que no tengamos marco de referencia y son los que vamos a ver en este video. En el próximo veremos qué ocurre si tenemos marco de referencia. Si bien ya hemos hablado acerca de que el movimiento y el reposo son estados relativos y que dependen del marco de referencia utilizado, en la física hay situaciones en las que no es necesario establecer dicho marco y podemos resolverlas utilizando solamente estas tres fórmulas. Veamos algunos ejemplos. Un auto recorre una distancia de 300 kilómetros en 5 horas. Calcular la velocidad. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es anotar los datos, ¿sí? La distancia d es 300 kilómetros. El tiempo, 5 horas. Y la velocidad le puse signo de pregunta porque es nuestra incógnita, es lo que vamos a averiguar. Entonces vamos a utilizar la primera fórmula en la cual ya tenemos despejada la velocidad. Las otras dos por ahora no las vamos a usar. Entonces ahora vamos a reemplazar los datos que conocemos. La distancia vamos a reemplazarla por 300 kilómetros y el tiempo por 5 horas. Realizamos la división entre 300 y 5 y nos queda que la velocidad es 60 kilómetros por hora. Un niño camina durante 30 segundos con una velocidad de 2 metros por segundo. Calcular la distancia recorrida. Entonces, los datos son el tiempo, 30 segundos, la velocidad, 2 metros por segundo, y nuestra incógnita es la distancia. Entonces, vamos a utilizar la fórmula
que tenemos anotada en segundo lugar, ¿sí? Distancia. Y las otras dos en las cuales tenemos despejada la velocidad y el tiempo, por ahora no las vamos a usar en este problema. Entonces vamos a reemplazar los datos que conocemos, la velocidad por 2 metros por segundo y el tiempo por 30 segundos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá es cancelar, simplificar, ¿sí?, estos segundos que tenemos dividiendo con estos segundos que tenemos multiplicando, ¿sí? Entonces al simplificar eso nos quedaría la distancia en metros, ¿bien? Resolvemos la multiplicación, 2 por 30 que es 60, entonces nos queda la distancia 60 metros, ¿sí? Más allá de, bueno, entender la simplificación, tenemos que tener en cuenta que la distancia no puede darnos en metros sobre segundos ni en segundos, ¿sí? Es correcto que nos dé en metros. Entonces la respuesta es que la distancia recorrida por el niño es 60 metros. Un motociclista debe recorrer 420 kilómetros y lo hará a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Calcular el tiempo que tardará. Escribimos los datos. La distancia es 420 kilómetros, la velocidad es 70 kilómetros por hora, la incógnita es el tiempo. Entonces no vamos a utilizar la fórmula en la cual está despejada la velocidad ni la fórmula en la cual está despejada la distancia. Vamos a utilizar nuestra tercera fórmula en la cual tenemos despejado el tiempo. Reemplazamos los datos, distancia por 420 kilómetros, velocidad por 70 kilómetros por hora. Vamos a simplificar, acá tenemos, al igual que antes, sí tenemos kilómetros que están multiplicando y kilómetros que están dividiendo, ¿sí? Entonces simplificamos esto, cancelamos y nos va a quedar el tiempo entonces en horas correctamente, ¿sí? El tiempo no podemos expresarlo en kilómetro ni lo podemos expresar en kilómetro por hora, podemos expresarlo en horas, ¿sí? Resolvemos entonces la división y nos queda que el tiempo que tardará es 6 horas. Bueno, espero que les haya servido. Si les gustó el video, por favor pónganle me gusta y suscríbanse al canal que me ayudan muchísimo. Muchas gracias.